medio de las redes sociales, amén, para llevar la palabra de Dios para aquellas personas que están de pronto en sus hogares, en un hospital, o están en un campo, están en su trabajo y no pueden de pronto congregarse por cierto motivo ajeno a su buena voluntad, amén. Entonces para eso es que transmitimos, amén, este glorioso evangelio de Jesucristo, amén. No lo hacemos con el fin de vanagloriarnos, no, sino para que se expanda la palabra de nuestro Dios, amén. Entonces en esta noche vamos a estudiar, amén, una de las primeras iglesias, de las algunas iglesias que hubieron después de Cristo, amén. A veces vemos en las redes sociales discutir cuál fue la primera iglesia, cuál es la mejor iglesia, amén. Entonces aquí encontramos unas de las tantas iglesias que fueron, amén, por medio de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, amén, fueron ejecutándose y fueron haciéndose en aquellos tiempos, en la antigüedad, después de Cristo, amén. Entonces vamos a leer en esta noche Apocalipsis 1:9 al 20 y luego estaremos meditando una de las 7 iglesias, amén, que es la iglesia de los Éfesos, amén. Nos ponemos un momentito sobre nuestros pies y luego tomamos asiento, amén, en reverencia a la palabra de Dios. Dice como prefacio ahí, una visión del Hijo del Hombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, amén. Dice la palabra de Dios, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Bendito Dios Todopoderoso, Padre eterno, Dios de la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor mi Dios, por tu palabra que ha sido leída y expuesta en este lugar, Señor. Bendice nuestras vidas y habla nuestras vidas a través de ellas, Señor. Seas tú instruyéndonos, Señor, corrigiéndonos, Señor, Padre de la gloria, Señor, exhortándonos, Señor, disciplinándonos, Señor, a cada uno de nosotros por medio de tu palabra, Señor. Porque esta palabra también es para mi vida, Señor. Esta palabra, Señor, también llega a mi vida, Señor. Porque ha instado, Señor, a estudiar, a indagar, a investigar tu palabra, Señor. Para quién hablas y por qué tú hablas, Señor. Aún en este tiempo, Señor. Esta palabra, Señor.
Aleluya. Te damos gracias, bendito Dios de la gloria. Llena este lugar de tu presencia, con la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Porque tu presencia está en este lugar. Entonces, Señor, todo espíritu del mal, toda obra del enemigo, no puede obrar en este lugar ahora. En el nombre de Jesús, se va fuera. Porque aquí solamente mora la presencia del Espíritu Santo de Dios. Regalémosle ofrenda de alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Es un privilegio estar en este lugar, en esta noche. Aleluya, no somos dignos ni merecedores, pero es la misericordia de Dios que nos tiene. Amén. Como introducción vemos en esta noche cómo Dios habla a través del Espíritu, aleluya, a este hombre, a este apóstol llamado Juan. Dice que por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, por motivo de la palabra de Dios, él estaba en la isla de Patmos. Y él, estando en el Espíritu, orando, Dios lo toma y habla y le muestra a él todas las cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Por eso Apocalipsis quiere decir el libro de la revelación de los últimos tiempos. Aquí en este libro encontramos, hay gente que le da miedo leer Apocalipsis, porque habla de muchas catástrofes y habla también de muchos acontecimientos que sucederán en los últimos tiempos. Hay gente que le da miedo, no quiere escuchar, pero si nosotros profundizamos e indagamos, amén, más, es un libro muy precioso que nos enseña y nos abre el conocimiento, nos abre la mente y abre nuestra visión espiritual de cómo acercarnos más a Dios. Es que Dios tiene misericordia de nosotros. Y para eso le dijo a Juan, escribe, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia. Las primeras iglesias. Ahí no existía iglesia católica. Ahí no existía iglesia que le llama evangélica. Ahí no existía que testigos de Jehová. Ahí no existía que los mormones. No. Era la iglesia de Jesucristo de Nazaret. Había muchos templos, porque en aquellos tiempos adoraban a dioses paganos, a la diosa Artemisa, que le llaman hoy en día, que le llamaron después la diosa Diana, y que vino a tomar el nombre con la evolución de los tiempos, con el nombre de María, y que hasta el día de hoy, esa misma cultura que en ese tiempo, en esos lugares hicieron emporio, poderío, porque todos esos lugares eran invadidos por Roma, por el imperio romano. Entonces ellos hacían, es decir, como que era la sinagoga de Satanás aquellos lugares. Y habla la Biblia de la sinagoga de Satanás. Eso está aquí, en una de las iglesias. Lo habla aquí. Lo veremos en lo posterior. Amén. Entonces, aquello habla porque ellos adoraban, se entregaban al paganismo y a las aberraciones sexuales. Y Dios le llama. Es que cuando Dios quiere hablar a su pueblo, a sus hijos, Él habla. Así habló con Isaías. Isaías también dice, caí como muerto, porque un hombre de labio inmundo han visto al Señor. Y dice que vino uno de los serafines, le puso un carbón encendido en su boca, y Dios lo limpió. Levántate. Y le mostró aún a Isaías, igual que a Juan, cosas que iban a suceder. Aún a Daniel, aún a Ezequiel. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y escribe, come del rollo del libro de lo que yo te doy. Pero tiene que decir al pueblo. Y Ezequiel tuvo que pararse y habla a la casa de Israel. Este pueblo es rebelde, que se ha apartado de mí y se ha entregado a la idolatría, al paganismo. Y Ezequiel también tuvo que hablar. Asimismo le dio esta palabra ahora nuestro Dios Todopoderoso a Jesucristo por medio del Espíritu habla a Juan. Ve y habla a estas iglesias en Asia.
Una de ellas es la iglesia de Éfeso, en el orden que estamos ahí. Vamos a leer en el capítulo 2, Apocalipsis, para entrar. Amén. Entonces, Dios habló ¿a quién para hablar a las iglesias? Al apóstol Juan. Amén. No al hermano Juan de aquí, no, al apóstol Juan. Amén. Que estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, por causa del testimonio de Jesucristo, por causa de la paciencia, del amor a las almas. Amén. Capítulo 2, vamos a ir leyendo hasta el verso 7, pero solamente vamos a ir leyendo de versículo en versículo para ir estudiándolo. Amén. Vamos a leer el verso 1 y 2, ahí no están sentaditos. Amén. Mensaje a las 7 iglesias, dice. El mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. El verso 1 dice: el ángel de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. Las 7 estrellas, por eso que hay que ir separando la simbología. Por eso le digo, el libro de Apocalipsis es algo muy hermoso, que hay que tener muy en cuenta. Cada palabra tiene una simbología. Y la palabra mismo revela los misterios. En el verso 20 dice, de 1:20, ahí mismo, Apocalipsis dice: el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro son. Las 7 estrellas son ¿qué? Los ángeles de las 7 iglesias. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, ¿qué son? Son las 7 iglesias. Pero en el verso 1 del capítulo 2, ¿qué dice? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Y quién es el que está en medio de la congregación? Es Cristo Jesús. Él le dice al ángel de la iglesia, dice esto: dile, dice esto: yo conozco tus obras. Es decir, el Espíritu Santo de Dios está en esta noche, en este lugar, y Él también nos habla por medio de su palabra. Dice: yo conozco tus obras. Él conoce todo lo de nosotros. Él conoce nuestras obras. Él conoce todo, nuestros pensamientos. Él conoce todo. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado a ellos mentirosos. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Él nos conoce a nosotros. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conoce? Solo Dios conoce. Por eso que vemos en iglesias, amén, que hay muchos hombres que se paran ahí de frente a predicar. Pero Dios conoce sus obras. Hay muchos que se dicen ser apóstoles, dice, y no lo son. Porque muchos están predicando hoy en día por el dinero, por la avaricia, por vanagloria, por ser visto. Muchos se dicen ser apóstoles y no lo son. Muchos se dicen ser pastores y no lo son. Muchos se dicen ser evangelistas y no lo son. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. ¿Quién dice esto? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice él. El que está en medio es nuestro Señor Jesucristo.
El Espíritu Santo de Dios dice esto en esta noche. Lo dijo a la iglesia de Éfeso. Hacemos un comparativo de la iglesia de Éfeso con nosotros que somos iglesia del Señor. Él conoce nuestra obra y que conoce nuestro arduo trabajo y paciencia y que no puede soportar. No podemos soportar. Porque hay hermanos que se creen mucho. Hay hermanos que se creen más superior al otro hermano. Y la Biblia que nos enseña, el que quiere hacerse grande, hágase más pequeño, ¿verdad? Entonces, cuando vemos a uno de esos, dice, yo conozco tu obra, tu arduo trabajo y tu paciencia. Y que conozco y has probado a los que se dicen ser, pongamos, esos hermanitos que se creen los más, que ya quieren sacarlo a Jesús de la derecha del Padre y quieren ponerse ahí. No, el que quiere hacerse grande, hágase más pequeño. La paciencia, amén. Él conoce aún nuestra paciencia. Vamos, sin perder Apocalipsis, vamos a ver un ejemplo en el capítulo 10 del libro de Lucas. Lucas capítulo 10. A los que se dicen ser apóstoles y no lo son. A los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Vamos a ver. Verso 25. Lucas 10, verso 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, el llamado a ser apóstol, el que se dice ser apóstol, quería justificarse a sí mismo y dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo apoyaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote o un apóstol por aquel camino y viéndole al hombre herido, medio muerto, viéndole qué pasó con ese sacerdote, pasó de largo. ¿Qué más dice? Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿cuál es el levita? El ayudante del sacerdote. Es decir, pasó el apóstol y pasó el hermanito y vio ahí y pasó y vino, dice. Pero vino un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿El que usó de qué? Misericordia. Un apóstol tiene que tener misericordia. Por eso Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y soy humilde. Por eso Jesús le decía a Juan: yo conozco tu arduo trabajo, tus obras, tu paciencia. Que Juan era un hombre que ayudaba, que la iglesia en Éfeso era una iglesia que ayudaba. Le estaba diciendo: ustedes son gente que ayuda. No pueden dejar al otro que está caído, dejarlo ahí. No tenemos que actuar como esos que se dicen ser apóstoles y no lo son, porque hay mucha gente
que hoy en día están mirando más el dinero que las almas. Están mirando más los espectáculos que las almas. Y hay muchas almas que se están perdiendo. Se ha perdido, amén, la predicación del evangelio. Y hay mucha gente como usted y como yo, que si no hubiese habido un alguien que se le acercara a usted y a mí a predicarnos la palabra, ¿qué sería de nuestras vidas? Pero gloria a Dios que vino un samaritano, aleluya, a vendar nuestras heridas por medio de Cristo. Amén. Él nos tiró al hombro por medio de Cristo en lo espiritual y nos trajo aquí al mesón, que es la iglesia, para poder escuchar la palabra y ser regocijados y ser alimentados. Y todo lo que se gaste de más, dice que Él cuando venga, Él va a pagar todo. Porque Él viene pronto. He aquí yo vengo pronto. En las nubes y todo ojo lo verá. Y Él viene a pagar a cada uno conforme a su obra. Dice la palabra de Dios. Regálele ofrenda de alabanza a Dios. Dice el verso 3. Entonces vemos a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Porque hay muchas iglesias que son bendecidas, pero se han olvidado de donde Dios los sacó. Hay una alabanza por ahí que canta alguien y dice: ¿de qué te vale que tengas casa y reino y millares y millones, pero si no tienes a Cristo? Y Cristo vino a salvar. Dice: yo no he venido a perder las almas, he venido a salvar las almas. Eso le decía en estas palabras, en este misterio. Dios le decía a Juan: anda, dile a la iglesia, oye, las almas, oye, las almas. Amén. Oye, dile a la iglesia. Él conoce nuestro arduo trabajo. Él conoce nuestra obra. Él conoce nuestra paciencia. Amén. Pero Dios quiere algo mucho más en nosotros. Amén. Así lo quería con la iglesia en Éfeso. La iglesia de Éfeso fue una iglesia muy duro estar en ese lugar. En un lugar donde adoraban a la diosa Diana. Una iglesia que vivió la persecución, que fue perseguida, que fue confrontada. Una iglesia que en sus inicios Pablo comenzó ahí, luego vino Apolos y terminó Juan ayudando en la obra en la iglesia allá en Éfeso. Un lugar muy duro para predicar la palabra. Un lugar donde era todo la corrupción, la idolatría, el paganismo, la perversidad. Pero ahí Dios se glorificó. Es que dice: donde habita la maldad sobreabunda la gracia de Dios. Y Dios no quería que la iglesia de Éfeso se perdiera. Así como Dios no quiere que nosotros nos perdamos, sino que Dios quiere enviar esta palabra para nuestras vidas, para que nosotros seamos salvos por medio de Cristo Jesús. Y a su nombre. Dice el verso 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y no has desmayado. Vemos que Dios en su misericordia vio que la iglesia de Éfeso trabajaba mucho. No desmayaba. Aún en la debilidad de los hermanos, porque no hay hombre que no peque, dice la Biblia. Aún en la debilidad de cada uno de los hermanos de la iglesia en Éfeso, ellos no desmayaban. Oye, el hermano cayó. Oye, el hermano Chúsica tuvo una recaída. El hermano se ha ido apartando. Hay que irlo a visitar. Vamos. Le tuvieron paciencia a los hermanos. Hoy en día hay hermanos que no le tienen paciencia. Mandan al infierno al hermano porque cayó. Lo mandan más allá del infierno, a los abismos más profundos. Y no le han tenido paciencia al hermano. Por eso es que hay muchos que hoy duermen y están debilitados. Muchos duermen, perecen. Por falta de misericordia. Por falta de paciencia. Dice: porque con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces, paciencia que tenía Juan, que tenía la iglesia de Éfeso, que estaba habitada en un lugar, en la cuna o en el nido de Satanás, donde moraba el imperio romano, donde adoraban al paganismo, como hoy en día
Así a la diosa Diana la llevaban al hombro y la gente le cantaba a la diosa Diana. Así hoy en día sucede. Y hay gente que volvía de nuevo allá como el perro vuelve a su vómito. Pero ellos tenían paciencia, hermano. Hoy es Cristo el que murió por ti. Cristo el que murió por cada uno de nosotros. Y por la sangre de Cristo, donde leímos antes, dice que nos limpió de todo nuestro pecado. Es por la sangre de Cristo. No es por la sangre de Pablo, ni de Pedro, ni de María. Es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y Él conocía a la iglesia, que tenía paciencia para llamar a los hermanos. Vengan, vuelvan a Cristo. Regálele ofrenda, alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos un ratito ahí mismo al libro de Lucas, capítulo 18. Bendito sea el Señor. Lucas 18. Un ejemplo más. Gloria a Dios. Verso 26. Verso 26 al 30 dice: y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermano, o mujer, o hijo, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Aquí había un joven rico que había puesto su mirada en la riqueza. ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién? En Éfeso, ¿quién podría ser salvo? Porque muchos hermanos volvían al mundo, pero era una iglesia de amor, una iglesia de paciencia, una iglesia de trabajo, amén, una iglesia que buscaba la misericordia de Dios, amén, era una iglesia que lo daba todo, y has sufrido, dice, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ellos dejaron todo, Pedro era pescador, es decir, tenía barca. Como que digamos aquí un dueño de embarcaciones. Pedro tenía barca, ¿cuánto costará una red? Él dejó todo, los discípulos, todos, la mayoría trabajaban de la pesca. Tenían embarcaciones. Por eso decía Pedro: aquí nosotros hemos dejado todo, nuestras posesiones, y te hemos seguido. Porque ellos dejaron todo. ¿Amén? Y le dijo Jesús: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermano, o mujer, o hijo, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más. Amén. ¿Qué mejor es la salvación y la vida eterna? Y en el gozo, en el palacio del Rey, donde un día vamos a morar por la eternidad. Amén. Donde allí mucho dice que va a ser va a quejarse, va a ser el quebrar, el relinchar de sus dientes. Van a llorar, van a suplicar: sácame de aquí. Como cuando murió el rico y Lázaro, y el rico dice en ese lugar de tormento: Padre Abraham, envía a Lázaro que mueve la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque este fuego aquí en la tormenta. Mas Lázaro estaba en la presencia de Dios. Así, lo que hemos dejado todo, amén, lo que hemos dejado el vicio, la droga, el alcohol, los bailes, cosas paganas, todas las cosas que no eran de Dios. Vamos a dejar todo eso, pero vamos a recibir algo mejor, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Regalémosle ofrenda de alabanza a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor. En Éfeso, de los que creyeron en Jesús, todos de los que creyeron en Jesús en Éfeso, estaban firmes, que trabajaban. Era una iglesia de arduo trabajo. Amén. Pero tengo contra ti, dice. Dice el verso 4. ¿Qué dice? ¿Qué dice el verso 4 de Apocalipsis 2? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
que ha dejado primer amor. tu primer amor. Pero tengo contra ti esto, que ha dejado tu primer amor. No es que has dejado a tu primera mujer, no es que has dejado a tu primera novia, no, ha dejado tu primer amor por la obra de Dios. Porque el Señor vio cuando usted conoció a Dios, cuando yo conocí a Dios, Él vio como nosotros, hoy esta noche culto, afanaditos, llegábamos a la casa, a vestirnos, a comer el culto. Pero después, ¿qué pasó? No voy al culto. Ya no voy. Y la otra semana mejor voy. Y le doy poca importancia a Dios. En antes oraba, ya no ora. En antes leía la Biblia, ya no la lee. En antes le hablaba al amigo de la palabra de Dios, ya no le habla. Pero tengo contra ti esto, dice, que ha dejado tu primer amor. Que ha dejado tu primer amor. De pronto nosotros estamos dejando ese amor hacia Dios. Ese amor hacia Dios, y Dios nos está hablando a nosotros. Así le hablaba a Éfeso, que porque hay muchos en Éfeso que estaban firmes. Él conocía sus obras, su paciencia y su arduo trabajo. Pero ¿qué le dice? Pero ha dejado tu primer amor. ¿Qué le vale el hombre ganarse al mundo entero y perdiera su alma? Ha dejado tu primer amor. Ha dejado de congregarte firmemente. Ha dejado de orar. Ha dejado de decir gracias, Señor, por la comida que me diste. Ha dejado de orar. Gracias, Señor, porque tú me sanaste. La otra vez yo tenía un dolor y lloré a ti y se me fue esa enfermedad. Y dejaste de orar agradecido. Ha dejado tu primer. ¿Qué dice? Tengo contra ti. ¿Le decía a quién? Dios por medio de Jesús le decía a Juan, para que le diga a la iglesia que le decía, pero tengo contra ti esto. La hermana contaba un testimonio del hijo la otra vez, y en el Facebook vi el video. Oiga, ahí ve. Y no salía. Cuando ella me contó, yo vi el video y me acordé de lo que ella me contaba. Gloria a Dios, santos. ¿Por qué? ¿Cree que el Señor Jesucristo será salvo? Tú y tu casa. Y tu casa. Dios tiene guardada su promesa para los que creen en su nombre. Amén. Pero hay que seguir en el primer amor. Eso. Ni con toda la montaña de oro se puede salvar una alma. Amén, hermana Zulema. Y yo cuando vi ese video digo, gloria a Dios. Eso fue un testimonio grande, hermano. Oiga, que te tengan ahí y que no salga el que te va a quitar la vida. Ah, gloria a Dios. ¿Ven? Regálele ofrenda. Pero ¿qué dice? Es que Dios guarda a sus hijos. Pero ¿qué dice? Tengo contra ti. ¿Qué has dejado? Es que Dios nos guarda, hermano. Dios es tan bueno. Amén. Pero nosotros a veces dejamos ese primer amor. El primer amor. Dice que Él nos amó primero a nosotros. Y Él muestra su amor para con nosotros. Que aún nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros. Y Él mostró su primer amor. El amor, dejar su vida, derramar su sangre en la cruz del Calvario. Por amor a nosotros. Y nosotros muchas veces lo dejamos a Él. Que es el primer amor. Expuesto y hecho. No de promesa, sino que fue real. Él dio su vida por amor a nosotros. Regálele ofrenda y alabanza a Dios. Busquemos un ratito Jeremías, capítulo 4. Jeremías, no pierda Apocalipsis. Jeremías está en el Antiguo Testamento después de Isaías. Verso 1, dice, si te volvieres, oh Israel, si te volvieres, oh herencia de Jehová, dice Jehová, vuélvete a mí, el primer amor, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, que hoy día estoy con Dios,
y mañana estoy en el mundo. Hoy estoy con Dios y estoy con el mundo. Y ya desde aquí para allá dice, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestros corazones, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras, porque Él conoce vuestras obras y vuestros arduos trabajo y paciencia. No sea que salga mi ira y se encienda como fuego y nos queme. ¿Qué dice? Si te volvieres a mí y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de allá para acá ni de aquí para allá, el Señor se va a glorificar en nosotros. Y serán benditas, dice, todas las naciones, es decir, todas las personas vamos a ser benditas. Porque si andamos hoy día con Cristo y mañana luego la pachanga y vuelta allá con Cristo, ¿y qué dice? No andes de aquí para allá. Entonces el Señor se va a gloriar, va a derramar su bendición. Amén. Ay, no vamos a tener adversidades, problemas, pruebas. Sí, pero Él dice que Él nos va a librar de las tribulaciones y de las pruebas, porque Él está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Regálele ofrenda de alabanza a Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso andaba, ay la Diana, ay la Diana. Y después venía, ay gloria a Dios, ay la Diana, y gloria a Dios. Esa era la iglesia de Éfeso. Que nos, dígale a su hermano, no hagamos como los de Éfeso. Dígale a su hermano, no hagamos como los de Éfeso. Dígale a su hermanito ahí, dígale, hermano, no seamos como los de Éfeso. Mantengámonos firmes, porque el Señor viene pronto. Amén. Apocalipsis, vamos a leer el verso 5, ¿qué dice? Recuerda, vean, el Señor nos dice, recuerda, es decir, en nuestra lengua, ¿cómo decimos? Al cerebro, ¿verdad? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué más dice? Y arrepiéntete. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mire, si no te arrepientes, ¿qué dice Dios? Quitaré tu candelero. ¿Un candelero que da? Luz. Luz. Es decir, no va a quitar la luz. ¿Qué dice? No va a quitar la vida. Si no te arrepientes. A la iglesia de Éfeso le está diciendo, arrepiéntete. Recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Reflexionemos, recordemos. Vamos a recordar dónde hemos caído, dónde le hemos fallado, cómo le hemos fallado, por qué le hemos fallado. Ahí medite. Pero no hay excusa para poder fallar al Señor. Recuerda de dónde has caído. Cuando andaba de aquí para allá, ¿a dónde cayó? Pero qué bueno es Dios. Sí se recuerda, sí memorizó, se acordó dónde le falló, dónde cayó. Recuerda, dice, de dónde has caído. Pero qué bueno es Dios. ¿Qué nos dice después? ¿Y qué más dice? Recuerda de dónde has caído. ¿Qué más dice? Y arrepiéntete. Mire cómo Dios es bueno. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Nos está mandando al infierno? ¿Qué solamente nos pide Dios? Que no. Que nos arrepintamos. Y arrepiéntete, dice. Eso le decía a Dios a través de Jesús a Juan, para que Juan le diga a la iglesia en Éfeso. A la iglesia de Éfeso.
no a la iglesia católica, no a la iglesia evangélica, no a la iglesia, a la casa de oración herencia de Jehová. Le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. ¿Usted se acuerda de la primera obra? Amén. Cuando comenzó en Dios. Amén. No necesitaba usted tener un título de pastor, de apóstol, de algo, no. Pero verdad que la primera obra en Dios, amén, comenzó a ser bueno o malo en su vida. Algo bueno. ¿Qué dice el Señor? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras. Amén. Porque si no, quitaré tu candelero. ¿Y a quién se la va? Si no te hubiera arrepentido, después se la va a otro. Pero ¿qué dice el verso 6? Pero tienes estos que aborreces, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuáles eran las obras de los nicolaitas? Según la historia cuenta que este tal Nicolás era uno de los que andaban con los apóstoles de los discípulos, que está en el libro de los Hechos. Y que este hombre vivía un evangelio libertino, un evangelio con inmoralidad sexual, un evangelio con prácticas paganas. Como vemos hoy en día, no sé si ustedes de pronto han visto en las redes sociales, hombres vestidos con falda predicando la palabra, nicolaitas. Mujeres con vestidos sensuales predicando la palabra, nicolaitas. Dice que aborreces, dice, que yo también aborrezco, dice el Señor. Porque estos nicolaitas vivían en la inmoralidad sexual. Mezclaban el cristianismo o la palabra de Dios con prácticas paganas del cristianismo. Vivían en un libertinaje. Hay gente que vive en libertinaje. Dios nos ha hecho libres, pero no para hacer cosas indebidas. Nos ha hecho libres para adorarlo a Él. Para que nosotros no tengamos excusa de buscar la presencia de Dios. Y hay gente que se ha excusado. Y nos excusamos siempre. Y que no hay hombre que no peque. Una cosa es que pequemos porque si fue sin querer queriendo. Otra cosa es que pecamos porque ya planificamos y hacemos cerebro. No, este fin de semana me voy para allá. Para vergüenza mía, y yo era así antes, yo planificaba. Estaba todo el año en la iglesia y planificaba en mis inicios. Amén. Entonces, ¿para qué la palabra? Para nosotros instruirnos, para corregirnos, para no volver a hacer lo que es malo, sino corregirnos en un tiempo futuro. Eso le decía Dios a través de Jesús en aquella profecía a Juan, para que le dijera a la iglesia. Yo, dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales Jesús también le decía, yo también aborrezco. Esa iglesia aborrecía el paganismo. Esa iglesia aborrecía las inmoralidades sexuales. Esa iglesia aborrecía la idolatría. Esa iglesia aborrecía las cosas paganas, que Jesús también aborrece. Hay muchas iglesias que practican hoy en día esas cosas. Y hay gente, cristianos, que aborrecen eso. Y Jesús también dice, yo también las aborrezco. Amén. Yo también las aborrezco. Hay iglesias hoy en día que los hombres se maquillan y están predicando ahí en el púlpito. Obra nicolaita. Y que le dice, yo sé que tú aborreces eso. Y Jesús te dice, yo también aborrezco. Amén. Nosotros tenemos que aborrecer aquello. Porque al que tenemos que adorar y darle la gloria es a Cristo Jesús. Regálele ofrenda de alabanza a nuestro Dios Todopoderoso, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice el verso 7 para terminar? El que tiene, ¿cuántos tienen oído aquí? ¿Cuántos tienen oído? Tóquense un ratito sus oídos. Dígale, gracias Señor, porque tú me has dado 2 orejas con buenos oídos que puedo escuchar. ¿Y qué dice? El que tiene oído, oiga.
Escuche, lo que el Espíritu dice a las Iglesias. iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Volvámonos al primer amor. Alejémonos de aquí, de andar de aquí para allá. La iglesia de Éfeso andaba así, de aquí para allá. Andaba hecha la libertina. Amén. Pero había una iglesia que aborrecía esas cosas. Que Jesús le dijo, yo también aborrezco eso. Pero arrepiéntete. A las primeras obras. Volvamos a hacer las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras que hemos aprendido nosotros? Serle fiel a Dios, ser fiel al oculto, ser fiel, amén, al amor, a la misericordia que Dios nos ha enseñado. No podemos señalar ni juzgar a nadie. Es la palabra que a nosotros nos enseña que tenemos que seguir firmes con Cristo. Porque de Él dice que nos va a dar la vida eterna. Amén. Y el que tiene oído, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice A las a las iglesias. ¿Cuántos son iglesias aquí? Amén. Todos somos iglesias. Es decir, Dios también nos habla para enseñarnos que no seamos como la iglesia de Éfeso. Que aprendamos a aborrecer lo malo y aprendamos a amar a Dios. Amén. Aborrecer lo malo y retener lo bueno. Lo bueno es la palabra de Dios que nos instruye, que nos capacita, que nos hace ver nuestros errores, su palabra. ¿Y yo qué tengo que hacer? Dice, y arrepiéntete. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras. ¿Cuántos podríamos volver a hacer las primeras obras? ¿Se acuerda cuando recién comenzamos a llegar aquí? Y las primeras obras que hacíamos. Amén. Volvamos al primer amor. Nuestro primer amor se llama Cristo Jesús. Nuestro primer amor no se llama ni Miguel, ni Juana, ni María. Nuestro primer amor se llama Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén. Ese es el primer amor. Apartémonos de las cosas negativas que no le agradan a Dios. Dice que de las cuales yo también aborrezco. Dios quiere lo mejor para nosotros. De pronto nosotros hemos estado haciendo como esta iglesia de Éfeso, que andaba de aquí para allá, de allá para acá. No, mantengámonos firmes. Dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. No quitemos la mirada de Jesús. Tenemos acceso al árbol de la vida para poder obtener la vida eterna. El que tiene oído, oiga. ¿Qué vamos a oír? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué nos dice? Que nos volvamos al primero. Amén. Nos arrepintamos y salgamos de las malas obras y busquemos las buenas obras. Él conoce nuestra obra, nuestro fruto, nuestro trabajo, nuestra paciencia. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar. Y vamos a decirle gracias, Señor. Y usted le va a decir, al que, si esta palabra llegó a su vida, dígale gracias, Señor, porque tú hablaste a mi vida. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, Padre eterno, Dios de la gloria. Te doy gracias, Señor, mi Dios, porque nos permite una vez más aprender más de ti, de tu palabra, Señor. Esta iglesia que estaba allá en Asia Menor, Señor, que se encontraba, Señor, en un camino, Señor, rumbo a Roma, Señor, donde se concentraba, Señor, todo el imperio romano, donde había el paganismo y todo, Señor, toda maldad. Ahí a ti te plació poner esta obra, esta iglesia, Señor, allá, para que ellos, Señor, agradaran, Señor, tu palabra, y aborrecieran lo malo. Así hoy en día habitamos en medio de este lugar, Señor, donde estamos, donde se escuchan y se ven muchas cosas malas. Pero a ti te plació en tu misericordia y amor reunirnos en este lugar, en esta casa de oración, herencia de Jehová, para ser instruidos por medio de tu palabra, Señor, y aborrecer lo malo y retener lo bueno, y volvernos al primer amor que es Cristo Jesús. Y poder escuchar, como dice tu palabra, Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Tú estás hablando a mi vida, Señor. Te doy gracias, Señor. Ayúdame, Señor, a no andar de aquí para allá ni de allá para acá, sino a estar contigo, Padre, hasta tu próximo retorno. Porque tu palabra dice que tú vienes en las nubes, que todo ojo te verá. Ayúdame, Señor. Enséñame cada día por medio de tu palabra, Señor. Instrúyeme, corrígeme, Señor, exhórtame a través de tu palabra, Señor. Para no ser como los nicolaitas, Señor, que hacían todo lo negativo, lo aborrecible delante de tu presencia. Ayúdame a vivir en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regálele ofrenda de alabanza a Dios. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, amén. El día jueves estaremos aquí, amén. Vamos a leer la siguiente iglesia, amén. Vamos a estudiar, amén, para aprender. Su palabra nos habla. Su palabra es fuerte a la que nos habla a nosotros, a nuestras vidas. Por medio